Muy bien, reflexiono. Ahora pasamos a los 5 minutos de reunir preguntas de los presentes, tanto de acá como de Río Grande, para que Luciana después pueda tener un tiempo de 10 minutos de reposición de esos temas que sacan, que surjan. Así que iniciamos. Brevemente, quien levante la mano, abrió vos. ¿Una pregunta? Si querés poder adelantar más preguntas mientras piensan los demás. Una pregunta que me surgía cuando te escuchaba era también pensar, y no sé en esto que dice la ley al respecto, ¿no? Porque vos lo traías toda a colación de la pesca ilegal. ¿Qué pasa con la explotación hidrocarburífera? ¿Cuánto es también que pierde la Argentina? Me parece interesante poder poner en números, así como cuánto estamos perdiendo en términos de explotación de recursos vivos, cuánto está explotando Reino Unido en términos de hidrocarburos. Hay un docente acá de la casa, docente de contador público, que sé que hizo un estudio de eso, pero es el único que conozco. No sé si hay algo más que vos conozcas y puedas contar. Por otro lado, te pregunto, y lo mencionaste brevemente, pero para tenerlo claro, o por ahí lo aclara también después Isidoro, esa deuda, ¿sería con la provincia o con la nación? Entiendo por el artículo 124 es con la provincia, ¿verdad? No, bueno, en principio eso. Por ahí Con respecto a los temas de hidrocarburos, perdón. Así seguimos. seguimos con preguntas. Así después puedes tener Dale, sí. pantallazo. Allá en Río Grande. Acá hay una, a ver. Adelante. A mí me llamó la atención cuando hablaste de la resolución de la ONU. Para que... No, la pregunta que se hizo es... Ahora sí. Con la resolución de la ONU me llamó la atención a mí. La ONU lo único que hace es no puede ordenar, sino puede sugerir en el marco internacional, en lo que es el derecho internacional. Entonces, ¿cómo haríamos que nos paguen, básicamente? Cuando lo denunciamos porque no cumplen una resolución de la ONU, lo que la ONU dice a nivel internacional normalmente no se cumple. Normalmente a Inglaterra poco le importa lo que diga la ONU. ¿Cómo hacemos nosotros para que importe en el derecho internacional? Mira, en el marco de lo que es la coercibilidad, pero no me quiero meter en él lo va a explicar mejor, pero te voy a dar una respuesta rápida. Existe una cosa que es la coercibilidad del derecho internacional. Muchas veces las normas que se instituyen en el derecho internacional tienen la diferencia de que además, a diferencia de las normas que se instituyen en los códigos civiles o los códigos de base y de forma de los estados, como el derecho internacional se construye a través del consentimiento de los estados, y ese consentimiento, si bien tiene una estructura internacional que está en la Organización de las Naciones Unidas, en el Estatuto de la Carta de las Naciones Unidas, es cierto lo que vos decís de que las resoluciones no son vinculantes en términos de aplicación. Pero la realidad es que sí genera una falta de confiabilidad en los estados que incumplen esas resoluciones, y eso se traduce en la falta de confiabilidad, ya lo sabemos, en cuestiones económicas, en cuestiones de sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. La coercibilidad en términos de derecho internacional es menor que la del derecho interno, pero existe un impacto en términos de confiabilidad, en términos de institucionalidad de un negocio, y tenemos para hablar un montón de ese tema. Es importante que en algún momento, algo que se ha discutido, de que se tenga una especie de posibilidad que existe, atenuada, de poder nosotros reclamar. Nosotros podemos usar ese consenso que se logró a través de una resolución que diciendo, bueno, el mundo se puso de acuerdo en que debía pasar esto y el Reino Unido está haciendo otra cosa. Eso da un marco en términos reales de confiabilidad, si el Reino Unido es confiable o no es confiable para cualquier tipo de enlace jurídico que quiera hacer con otro Estado, con una empresa o con quien sea. Vos te das cuenta que Estados Unidos, además de ser un criminal colonial, incumple directamente las resoluciones de las Naciones Unidas, y en este libro yo lo recomiendo que va a estar... Y es miembro permanente del Consejo de Defensa. Es miembro, cuando incumple las normas. Por eso mismo tiene el derecho de veto, por el cual nosotros no podemos, tenemos aún, más allá de que la coercibilidad del derecho internacional está acotada, si uno hace un paralelismo con la coercibilidad del derecho interno, después tenés de que estos cinco grandes que son generalmente son los que más problemas traen al mundo, tienen la posibilidad de veto. Entonces cualquier cosa que se plantea, si uno tiene un veto, automáticamente cae en saco roto. Eso no significa que en términos de derecho internacional eso no afecte al Estado que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Con respecto al tema del petróleo, no hay extracción actual. No hay extracción actual de petróleo en el yacimiento más importante, que es Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, que
ahí podemos hablar de esta asociación británico-israelí, porque está Rob Hopper por un lado, que es una empresa británica, y Navitas Petroleum, que es una empresa israelí. Pero ellos lo que usufructan hacen como un rulo. Es decir, nosotros tenemos para sacar 5.000 millones de barriles de petróleo, que es un tanto y tanto y tanto. Podemos hablar de número y número y número. Pero no es que todavía lo sacaron. Los van a sacar en algún momento o pretenden sacarlo cuando el precio del crudo o de la extracción de hidrocarburos les resulta relativamente rentable. Esperemos de que esto no suceda y que el marco internacional siga manejando los precios actuales que no hagan rentable el tema de la extracción. Pero no hay extracción actual. Sí hay una hipótesis de extracción. Lo que no sucede con el caso de la pesca. Con la pesca existe una extracción y existen estudios actuales que si uno googlea pone sobrecarga del recurso. Te fijas de que los caladeros de Malvinas, que son argentinos, los lugares donde van y se asientan todos los que pescan en Malvinas, se van directamente, son España y lo demás, se van y hacen un análisis de lo que pescaron, ven que ha mermado el recurso, pero ha mermado el recurso porque han extraído de manera irracional e insustentable. Entonces, el tema del petróleo es un tema grave que esperemos que nunca ocurra, porque una vez que saquen petróleo vamos a estar en un problema gravísimo, en términos ecológicos y económicos, geopolíticos y diplomáticos. Va a ser un problema grave. Todavía no extraen recursos, sí usufructan de alguna manera el anuncio de que puedan existir esos yacimientos, lo usufructan de alguna manera, pero no es que ya han sacado recursos, seguramente han hecho las prospecciones y todo lo necesario, pero no sacan recursos. Y con respecto a cuál era la otra, no, si la deuda se tiene con la provincia con la nación. La provincia por sí misma tiene, de hecho nosotros en la Constitución Provincial Fueguina tenemos, no me acuerdo si es el artículo 83, 84, dice específicamente que nosotros tenemos una regencia sobre los recursos naturales. Y como lo dije en su momento, nosotros, si alguien pesca la milla 13, sí, y nosotros podemos probar, se puede probar, y además es muy fácil de probar, que ese recurso se genera, es migratorio, son especies migratorias, y que se genere en la milla 11, vos podés decirte que a vos te corresponde parte de esa percepción producto del daño. Y ni hablar de que hay barcos que pescan directamente en la milla 12, entonces la provincia puede. Y si la provincia no podría, la provincia lo que sí, olvídate de la denuncia. ¿Por qué no se hace un estudio real con números certeros, oficiales, que diga, desde tal fecha a tal fecha se pescó tanto oficialmente? Porque una cosa son los datos oficiales y otra cosa son los datos extraoficiales. Porque nosotros cuando medimos, vos googleen, te dicen, se pesca entre 100 toneladas y 1000 toneladas. ¿Por qué la diferencia tan grande entre números? Porque existe un montón de artimañas que hacen los buques para sacar a través de, por ejemplo, lo que denominan transbordos, que va un buque, pesca, viene otro directamente de España, le saca lo que está pescando, no lo declara y se lo lleva. Pero eso entra en España, y en España, como entonces lo pescó el calamar Lolibus argentinus, que se llama Lolibus argentinus encima, no que se llama Lolibus britannicus, se llama Lolibus argentino, es una locura. Entonces, ¿en dónde lo sacaste? No, lo saqué en China. Ah, mirá vos, qué raro. No, pues parecía como dice, como era el argentino. Bueno, y todo ese tipo de cosas. Ponele que nosotros no podamos hacer la denuncia. Lo que sí podemos hacer es el estudio, tener el número y pedirle a la nación que lo haga. Y si no lo hace, ya es un tema de la nación. Ahora, si no hacemos absolutamente nada, por ley, me parece que es más grave. Quedan 6 minutos. Hay preguntas, ¿eh? Sí, acá este tema también lo habíamos hablado con anterioridad. El artículo que tiene nuestra Constitución Provincial, que Rabasa siempre comentaba, Rabasa fue un docente muy importante acá de la casa. Él estuvo en el cabildeo el que menciona los cardúmenes que son de propiedad provincial y que tiene que ser regulado. Bueno, si alguna vez en toda esta historia de la provincia ha habido algún actor político que haya utilizado este artículo o nadie. Bueno, el proyecto este, de alguna manera, sin usar específicamente ese artículo, habla de especies migratorias, porque los cardúmenes, como viene esta teoría de que no es lo mismo la tierra que el mar, de que yo no puedo poner un cerco para que el pescado no vaya, o darle a entender de que, mira, existe una convención humana que está establecida en la ley tal, el artículo 3, eso no se lo puede explicar. Entonces vos lo que vas a decir es, bueno, listo, vamos a por todo. Si ustedes pescan en la milla 15, bueno, probemos cuál es el daño y hasta qué punto perjudica a la provincia. Y vuelvo a repetir el caso específico de los 5 millones de pingüinos que nunca pagaron un centavo.
y al tipo lo quisieron matar, está todo documentado, el propio Lanata, lo documentó, la patria de Lanata lo documentó, que mataron 5 millones de pingüinos. Entonces, que pesquen el recurso, eso habría un análisis técnico. Estaría bueno convocar a la Rabasa que diga, mirá, si se pesca en la milla 13 este recurso, como es un recurso migratorio que se origina en la parte dentro de las 12 millas argentinas de la provincia, y lo pescan en la milla 15, es fueguino, y está depredando el recurso fueguino, porque si vos lo pescas, las especies migratorias lo que hacen es, inician su vida, tienen un proceso, migran, pero la palabra migración incluye la vuelta para volver a iniciar ese proceso. Si la especie nace acá y la pescan acá, no vuelve. Al no poder volver, no se genera ese circuito. Y como es ecosistémico, directamente destruís absolutamente todo. Entonces, habría que hacer un análisis. Por eso yo digo de que este tema es un tema muy, muy puntual. Por eso creo que hay que crear un comité de especialistas que analice, por ejemplo, este aporte que decimos está analizado acá. César Lerena es un especialista en el cual yo me daría vergüenza tratar de decirlo aquí, porque es un especialista hiper versado en este tema, ha escrito más de 15 libros específicamente sobre este tema, donde explica de que sí, de que la provincia tiene derechos y tiene recursos afectados producto de esto. Lo dice él, está acá. Entonces, habría que hacer el comité para que durante un periodo, no un comité in eternum, ojo, eso también es importante entenderlo, porque no vamos a crear un comité para poner funcionarios y que queden in eternum a ver qué pasa. No. Es un comité ad hoc. Es un comité ad hoc, ad honorem, además, para que en un plazo no mayor de 6, 7, 8 meses, cree un dictamen donde se respondan las preguntas, tanto ecológicos, estrategia, legales y todo lo demás, y que con eso nosotros, cuando venga a nivel nacional y a nivel provincial, haga las denuncias pertinentes. O utilice eso para perjudicar al Reino Unido. Y repito, solamente con que el gobierno de la provincia de la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego dicte por ley eso, va a generar un estrépito a las empresas. Creada la ley y creado el estudio, presentado el estudio, va a ser un problemón para las empresas, para el Reino Unido y incluso para empresas que están pescando ilegalmente en Argentina. Así que por eso esta pregunta que me haces vos está buenísima, porque significa que hay mucho para construir juntos, para que cada uno vaya, vea el proyecto, lo retome y lo critique y diga, mira, esto está bueno en esto y es una porquería por esto, y eso sirve, porque de esa manera se construyen las cosas positivas de manera colectiva, a través de un análisis transversal, con miradas opuestas, pero que tengan un fin direccionado a lo que siempre hablamos, la recuperación y protección de recursos. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, ¿Estamos bien? Una última pregunta que me parece interesante en términos diplomáticos, de las negociaciones diplomáticas de la Argentina y también de la provincia. Si sabes, ¿en qué puertos recalan los barcos ingleses que ejercen la pesca ilegal? Y también qué otros países pescan en la zona económica exclusiva usurpada. Tienen un puerto en Malvinas que se está ampliando, lamentablemente, se va a ampliar, eso va No, pero digo puertos que recalen extranjeros, ¿no? En Uruguay, Montevideo, digo, en no. la costa oriental de bueno, África. no decimos Montevideo es el lugar por excelencia, pesca en Taiwán, Corea, España principalmente, en lo que es la usurpación de Malvinas. Después de la milla 201 tenés ahí a los chinos, que están firmes, ¿viste? Como son los chinos. Están ahí los chinos, pero tenés esas 3, 4 naciones son en principio. China dejó hace tiempo de pescar en la parte ilegal usurpada por el Reino Unido y se mantuvo por sobre ese círculo unilateral ilegal de exclusión británica de nuestras islas en términos pesqueros. Pero igual pesca en la milla 201. Ahí tenemos un problema, como decís vos, diplomático con Montevideo y con Chile, porque muchos barcos cruzan el estrecho de Magallanes y van y se van a Malvinas, hacen una cuestión logística y se van a pescar. Y después de ahí se van a España o a Europa, porque la mayoría de los... Chile es más conocido, los uruguayos siempre se pusieron de arriba Sí, con el mejor colaboracionismo. Los uruguayos, de hecho hay un artículo acá que habla mucho de ese tema. Históricamente, el tapón siempre ha sido Uruguay. Pero siempre en la conmovisión habitual como que tenemos más presente el colaboracionismo chileno y no así el uruguayo Sí, no voy a que le decir. falta montaña. No, iba a decir eso, no voy a decir a quién escuché decir que eran como los chilenos con los montañas.